Sí, Alejandra, aquí estoy. ¿Cómo estás, Ahora sí. Adriana? ¿Todo Todo, bien? todo excelente por acá. Saludos. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que tenés una agenda muy atareada porque ya arrancamos julio y es el 28, ¿no? Así mismo es. Estamos ya a pocos días de la elección. ¿Y qué Ujú. pasa el 28? Hoy vi una encuesta que diría daba 27% arriba del mundo por sobre Nicolás Maduro. ¿Esto es así? ¿Esos dan las encuestas que vos manejás o cómo lo ven? Sí, las encuestas en Venezuela están dando como ganadora a Edmundo González por por amplia mayoría, pero la realidad es que estas encuestas pareciera que quedan cortas porque justamente en la calle ha hablado estos últimos tiempos y pareciera que estamos hablando de un 80-20 incluso, o inclusive mucho más que eso. ¿Y Pero en tiene definitiva. ¿Tiene Ujú. la capacidad Maduro para dar vuelta de manera en fraude un 80-20? Bueno, fíjate lo siguiente, y esto es uno de los puntos importantes de los cuales hay que aclarar, ¿no? Mucho se habla del fraude, porque en definitiva estos tipos han sido capaces y son capaces de cualquier cosa. Ahora, el punto álgido o importantísimo de nosotros, de la oposición en este caso, es el de la defensa del voto. Cuidando los votos, papelito por papelito, el día de la elección es lo que nos va a garantizar disminuir el fraude de forma exponencial. Hace poco hubo un encuentro entre Maduro y lo que le llaman los opositores alacranes, digamos, que según vi en algunos portales acrecentaba la posibilidad del fraude. ¿Por qué? ¿Por qué acrecenta esto la posibilidad del fraude? Los conocidos candidatos alacranes, que son como 11 o 12, son candidatos que no son independientes, o sea, no son candidatos de oposición real, son candidatos que son funcionales al régimen, que seguramente la gran mayoría de ellos tienen negocios o reciben beneficios del régimen, y que están allí con el propósito de hacer ver que la elección es democrática, ¿no? O sea, obviamente, ante los ojos de la comunidad internacional, cualquiera dice que es una elección democrática porque miran la cantidad de candidatos que hay, pero la realidad es que son candidatos que el día de mañana no van a cantar fraude o que van a ser funcionales a lo que el régimen diga. Saludamos a Jesús Salas que nos dice saludos y bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Gracias, Jesús. ¿Cómo se vive hoy en Venezuela después de tantos años de chavismo y madurismo? Oye, mira, Alejandro, la verdad es que las condiciones de vida en Venezuela son muy difíciles, por no decir que son bastante miserables. Y eso lo vemos, de hecho, con la cantidad de venezolanos que nos hemos ido del país. O sea, estamos hablando de una migración de más de 7 millones de personas, con una población de 30 millones. El 25% del país ha emigrado en cuestión de pocos años, a partir del 25%. Es, es, 25%. es un montón, es un Es éxodo. 2 veces Uruguay, exacto, es 2 veces la población de Uruguay y estamos hablando que en un periodo de tiempo de menos de 10 años. O sea, no, nosotros nunca fuimos un país de migrantes, por el contrario, siempre recibíamos a quienes venían de situaciones adversas. Entonces, eso es para que veas una pequeña parte de la magnitud de la situación que tenemos en Venezuela. Y cuando alguien decide irse, ¿cómo hace para irse? Porque yo me imagino que cuando se van están también un poco en las últimas, se van con una mano atrás y otra adelante, como quien dice. Así mismo, así mismo. De hecho, para prueba un botón, uno de los éxodos o de los caminos más peligrosos que toman los venezolanos para poder buscar opciones de vida, para poder sobrevivir, es el paso de la selva del Darién por Panamá, que es una de las selvas más peligrosas del mundo y de hecho mucha gente pierde la vida yendo en ese trayecto, justamente para poder cruzar en la frontera hacia los Estados Unidos. O sea, Para ir a esos a- niveles la Sí, gente sí. es De capaz hecho, de... ahora Ujú. con la Copa América, bueno, yo tengo la posibilidad de participar en el programa Martín Lieberman, donde nos escuchan muchos venezolanos, y nos hacemos amigos de los oyentes y nos mandan fotos de los estadios, ahora que a Venezuela le está yendo bien en la Copa, de la cantidad de venezolanos que hay en Nueva York, en Miami, es impresionante, pero la verdad es que no tenía el dato que era 25%. Pero bueno, nosotros estamos acá en Argentina, vos sos jefa del comando en Argentina.
¿cuál es la misión del comando en Argentina? Que entiendo que acá en la embajada van a votar alrededor de 2.500 venezolanos. Correcto, correcto. Sí, vamos a ser 2.639 votantes para una población de 200.000 venezolanos. Obviamente, a ver, ocurrió un periodo de inscripción del proceso electoral para quienes podían hacer el cambio de domicilio, nuevos registros, y apenas permitieron a 400 hacer este trámite. Esto, por supuesto, totalmente con la intención de evitar que el voto en el exterior tenga influencia en Venezuela. Así que con respecto a la primera pregunta, Alejandro, de cuál es la misión del comando en Argentina, tenemos el comando de campaña de María Corina y de Edmundo González estructurados en distintos países en el mundo. Tenemos también el comando estructurado aquí en Argentina y la misión de nuestros comandos de campaña es de bajar instrucciones desde Caracas de todas las líneas estratégicas, comunicacionales y electorales del candidato y de la líder en el país respectivo. En mi caso, pues aquí en Argentina. Te cambio un poco para también dar algo en propositivo, como me dijiste en una charla privada que tuvimos. Eh, ¿Cuáles son los lineamientos de campaña de Edmundo y de Corina y los lineamientos en el caso de que lleguen al poder? Digamos, asumen qué es lo que tienen pensado hacer en el gobierno? Bueno, fíjate lo siguiente, Alejandro. Un poco del tema de las estrategias no se comenta mucho en público, pero de lo que pudiese sí hablar, que es más que todo el después del 28 de julio. O sea, a ver, estamos un día a la vez. Vamos a ir sorteando los obstáculos según se vayan presentando y la realidad es que el 29 de julio va a haber otra etapa de la dinámica política en Venezuela. Ahorita nos estamos dirigiendo a un periodo de transición que, como muy bien ha dicho María Corina, esta transición ya empezó. La estamos viendo en las calles, la estamos viendo con el apoyo popular, con el apoyo de la ciudadanía en general de los venezolanos, y que por el contrario el chavismo ha perdido sus bases sociales, ha perdido su electorado. Entonces, ahora lo que viene es un proceso de transición y este proceso de transición implica que van a haber arreglos, implica que van a haber negociaciones, implica que van a haber, digamos, para decirlo como un poco más criollo, se va a poner orden en la situación en la que estamos ahora en Venezuela. Y ya a posterior, por supuesto, ya vamos a hablar de lo que es un programa de gobierno, un proyecto país, que es lo que hemos venido trabajando desde los comandos de María Corina, que es el proyecto Venezuela Tierra de Gracia, que bueno, ya tiene que ver con temas de economía, energía, seguridad, reconstrucción del país. Es un plan bastante amplio y de hecho lo pueden ver justamente por YouTube ¿Cómo, como cómo es Venezuela Tierra de cómo- Gracia. Venezuela, tierra de gracia? Así se Así llama el programa de gobierno, correcto. porque cuando cae la Unión Soviética, y bueno, hay una transición a la Rusia que venía, la gente no estaba preparada para ese cambio y terminaron en otro tirano como Vladimir Putin, aliado de Maduro. Esto es explicado así muy rápido, ¿no? Como para decir. Ahora, vos me contás que en Venezuela la gente ya se está preparando para esa transición, como que no los va a agarrar desprevenidos ese cambio, de hecho, lo están buscando. Exactamente, exactamente. Es que, a ver, Alejandro, justamente el régimen nos ha tocado lo que más nos ha dolido, que es la familia. O sea, estamos separados de nuestras familias, tenemos el 25% de la población fuera del país, o sea, estamos hablando de que los hijos están yéndose del país, los padres se están quedando, tenemos a las familias dispersas por todo el mundo y eso es algo que nos duele profundamente. Y claro, justamente este deseo de cambio, este deseo de llegar hasta la transición de los venezolanos es producto justamente ya de las circunstancias en las que nos encontramos. Incluso más allá del hambre, más allá de la pobreza, más allá de la miseria, para nosotros el punto más delicado ha sido la familia y es lo que ha hecho que justamente hoy en día tengamos las marchas, las manifestaciones tan multitudinarias las que María está justamente liderando hoy en día. Mira, vos sabés que
hablando con un politólogo venezolano que vive acá en Argentina, hablé muchísimas veces en privado, pero nunca quiso salir en vivo, justamente porque todavía tiene familia en Venezuela. Todavía no, o sea, todo venezolano que está acá tiene familia en Venezuela, o la gran mayoría. Y Claro. ese desarraigo es el que más los moviliza a los que están afuera. Imagino que los que quedaron en Venezuela también, imagino que los toca y los mueve, ¿no? Sí, totalmente, porque nosotros tenemos una cultura muy familiar. Entonces, claro, para nosotros, por ejemplo, los asados aquí familiares los domingos, que son tan comunes, para nosotros también era muy común los almuerzos familiares, las cenas familiares los fines de semana, donde nos reuníamos, bueno, los padres con los hijos, con los abuelos, y nos íbamos a la casa de la abuela y pasábamos estos momentos han desaparecido, porque tenemos a la familia justamente disgregada alrededor del mundo. Entonces, claro, hay muchos de nosotros que tal vez no vamos a regresar a Venezuela una vez que entre la democracia porque estamos arraigados en el país donde estamos, pero no queremos llegar a Venezuela como visitantes, queremos llegar a Venezuela como lo que somos, como venezolanos, que somos parte de esa hermosa tierra que nos vio nacer. ¿Hace cuánto te fuiste de Venezuela, Adriana? Yo hace 6 años ya, hace 6 años que no veo a mi familia, hace 6 años que no veo a mi madre y a mi padre, y ¿No pudiste contando. volver nunca ni de vacaciones? No, no, porque yo me fui de Venezuela por persecución política. Sos, Entonces, corro el sos riesgo exiliada, digamos. así mismo, así mismo. O sea, vos hacías Ujú. política en Venezuela y te tuviste que ir. Sí, Y te correcto. pregunto, porque es algo que se dejó de dar información de eso, si no la puedes dar, no la des, pero los exiliados o los refugiados políticos que estaban en la embajada argentina, ¿en qué estado están? ¿Siguen estando ahí? ¿Cómo quedó ese tema? Eh, no puedo hablar mucho al respecto, pero de lo que sí te puedo comentar, Alejandro, es que ellos están en situación de asilo dentro de la Embajada de Argentina y que bueno, que por el momento no les han dado los salvoconductos respectivos para poder irse del país. Cabe destacar que ellos son miembros del comando de campaña con Venezuela, miembros del comando de campaña de María Corina y del Mundo González, que bueno, hoy en día se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela y otra parte de nuestro comando de campaña se encuentran presos por el régimen de Maduro. ¿Se sabe más o menos cuántos presos hay? De presos por motivos políticos hay más de 200 en Wow. Venezuela. O Sí. sea, a ver, cuando se dice que es una dictadura real, realmente es una dictadura, porque no hace falta que, por más que haya sido, ponele que no hubo fraude electoral y que fue elegido por los votos, todo ese tipo de conductas son conductas de una dictadura. Totalmente, Alejandro. Es que, a ver, las democracias no, la democracia no se trata de ir a votar una y otra vez. La democracia se refiere a que se respeten este, todos los procesos, a que se respete la institucionalidad, que haya independencia de poderes. Eso hoy en día en Venezuela no lo tenemos. Entonces, podemos decir que es una dictadura, que es una autocracia, como sea el nombre que sea, pero lo que sí estamos seguros es que en Venezuela no hay una democracia. Eso estamos por seguro. Wow. Esa definición es absolutamente crudísima y dura. Y te tengo que preguntar como argentino si en Argentina ves que hay una democracia, si hay una democracia en Argentina o si le falta para llegar a ser una democracia total, digamos. Mira, lo voy a hablar un poco más, no tanto más de mi experiencia, no como experta, porque por Sí, por supuesto no supuesto. soy experta en el tema, pero claro, cuando tú vienes de un país como Venezuela, donde la institucionalidad no existe, donde los cuerpos de seguridad te persiguen y donde la gente es enjuiciada sin ningún tipo de pruebas, digamos que uno puede tener la vara baja, tal vez. Pero en el caso de Argentina, por lo menos uno sí nota que hay una institucionalidad, uno sí nota que hay independencia de poderes, o sea, sí se nota por lo menos los elementos básicos de la democracia. Claro, en general en Latinoamérica son democracias imperfectas, pero dentro de tal vez los rankings de democracia, uno puede ver que Argentina está en una posición donde todavía se consideraría una democracia imperfecta, pero democracia. Bien, bueno, pienso más o menos parecido y
Yo soy muy defensor de las democracias, digamos, ¿no? Y como arranqué en este stream y como hablaba con Sabrina el otro día, hay cuestiones donde yo soy periodista 100%, pero hay cuestiones donde uno no puede ser neutral, como en el caso de Venezuela, más allá de, a ver, tengo un compañero de trabajo en Lieberman que es venezolano, muy famoso, periodista deportivo, y un montón de cuestiones sentimentales que me atan a Venezuela y por los cuales quiero que cambie, pero además por una cuestión geopolítica, que Irán está metido, lo mismo que en Bolivia, pero cuando uno habla de Argentina en estos términos y se queja de la democracia argentina, pues, bueno, ve Venezuela, ve Cuba, ve otros países, y ahí es como que le hacen ver la realidad, ¿no? O con el tema inseguridad, vos hablas con un bogoteño y te das cuenta. Yo imagino que ustedes se dieron cuenta de lo que tenían cuando lo perdieron, ¿no? O sea, del hermoso y floreciente país que tenían, porque Venezuela era un país muy pujante, Sí. y de repente lo perdieron. Y acá un oyente hace una pregunta de la diferencia entre el chavismo y el madurismo. ¿Hubo alguna diferencia o fue continuidad? Bueno, respecto a esta pregunta, realmente sí, o sea, el madurismo es una continuidad del chavismo, o sea, porque en esencia son lo mismo. Maduro lo que vino fue a continuar con el plan del socialismo del siglo XXI que Chávez había instaurado en Venezuela desde su llegada al poder. O sea, a ver, tal vez hay muchas personas que dicen, no, bueno, pero es que Maduro y Chávez no eran lo mismo, porque con Maduro hubo mucha miseria, hubo hambruna, pero es que la realidad es que nosotros vivimos este periodo de hambruna fue porque justamente durante la administración de Chávez se expropiaron gran cantidad de negocios, se expropiaron territorios productivos, que era lo que así nos daba de comer, y vimos las consecuencias fue durante la administración de Maduro, pero nunca fueron, y de hecho para ellos mismos nunca fue la intención separarse ni desligarse de este proyecto de este proyecto de país que tenían instaurado, porque al final del día cuando la gente no tiene que comer y la gente está más preocupada de poder sobrevivir en el día a día, la gente no está preocupada por libertad. Entonces, que el madurismo fuese diferente al chavismo para nada, simplemente fue una continuación del otro. Y vos cuando decís socialismo del siglo XXI, yo, por ejemplo, hoy hablaba de Chile. Por ejemplo, Bachelet fue una de las principales denunciantes de Venezuela, y, por ejemplo, Tabaré Vázquez, e inclusive el mismo Mujica, no fueron condescendientes ni con Maduro ni con Chávez. Tal vez Lula ahora sí, pero el primer Lula no. ¿Notás alguna diferencia entre las izquierdas que hay en Sudamérica y en Europa, o ves como que todos más o menos tienen el mismo plan? Mira, eh, claro, si estamos hablando de conceptos ideológicos donde tú te sitúes, por supuesto no va a ser el mismo, ¿no? De repente en Europa es diferente aquí en Latinoamérica, pero yendo más a Latinoamérica, a ver, realmente el socialismo en Latinoamérica son todo lo mismo. O sea, ideológicamente buscan lo mismo. La diferencia está en que hoy en día, por ejemplo, Lula, que fue un aliado histórico del chavismo, Petro, que por supuesto ha sido aliado del régimen de Maduro durante largo tiempo, el kirchnerismo, incluso aquí en Argentina, les han venido soltando la mano. No es porque de repente ellos crean que ahora sí es que hay una dictadura, es que saben que el chavismo se está hundiendo y no quieren hundirse con ellos, porque además saben que les da mala imagen, electoralmente no es bien visto apoyar al régimen de Maduro. Pero la realidad es que ideológicamente son lo mismo, simplemente que, bueno, adaptados también a las realidades de cada uno de los países. O sea, hubo un desprendimiento de las izquierdas de Latinoamérica, de Venezuela, digo Venezuela, del gobierno venezolano en el que está actualmente, Ujú. por mala imagen, básicamente. Totalmente. Ok, bien. Bueno, yo en eso, en algunos casos discrepo y en otros no, pero bueno, para eso estamos en democracia, ¿no? Para poder opinar y poder tener diferentes opciones. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir charlando más adelante. El 28 vamos a estar ahí cubriendo,
Pero a todos los entrevistados, así también sé que tenés un evento ahora y ya podés liberarte, a todos los entrevistados les damos la última palabra para que digan lo que sientan, lo que tengan ganas. Acá en el chat hay venezolanos, hay pro izquierda, hay gente que quiere que se vaya Maduro. Jesús Salas me agradece. De nada, Jesús. Enrique Magallanes. Bueno, Tampic, que estuvo un poco contestatario durante todo el stream. Igualmente sos invitado cuando quieras venir. Ítalo, Jorge, bueno, a todos los que nos estuvieron viendo, ¿qué les querés decir? Y a todos los que lo van a ver después, porque mucha gente lo ve después. Bueno, yo quisiera cerrar esta entrevista dejando en claro en dónde estamos situados hoy en día en Venezuela, ¿ok? O sea, la primaria del 22 de octubre, donde María Corina Machado gana con el 93% de los votos, marcó un antes y un después en la dinámica política del país. Y hoy estamos hablando de transición en Venezuela, ha sido justamente porque el liderazgo de María Corina ha hecho que los venezolanos estemos movilizados dentro y fuera del país, y es lo que ha hecho que justamente haya un plan estructurado para poder salir definitivamente del régimen. Pero lo que más destaco aquí es el nivel de organización ciudadana, porque justo estas elecciones del 22 de octubre lo hicimos totalmente a pulso. Fue una elección totalmente ciudadana, sin ningún tipo de aparato estatal, en dictadura, con persecución y en muchos casos desde el exilio, para los que estamos afuera, ¿no? Entonces, es importantísimo poder resaltar que este deseo de cambio que estamos viviendo en Venezuela, hay un cúmulo de elementos que están haciendo posible esta transición. El chavismo ha perdido sus bases sociales, el chavismo está de salida y el 28 de julio lo que vamos a hacer es aumentarles el costo político para definir quiénes y cuándo se van a ir, pero que en definitiva y quede claro a todas las personas, a todo el mundo, que los venezolanos estamos dispuestos de ir hasta el final. Estamos dispuestos de rescatar la democracia y poder volver a convertir a Venezuela en una tierra de gracia y que tengan seguridad de que hacia allá es que vamos. Wow. Perdón, te tengo que hacer una más porque en base a esto que dijiste se me vinieron a la cabeza un montón de cosas. ¿Qué tienen de distinto Corina, María Corina, Corina y Edmundo a los anteriores, a las anteriores personas que se le quisieron oponer a Maduro y no lo lograron? Que hoy en día tenemos un plan. Hoy en día tenemos un plan que estamos ejecutando y que a medida que se vayan presentando los obstáculos, los hemos venido sorteando. Por eso es que María Corina ha hecho récord histórico de multitudes, donde estamos hablando que la cuarta parte de la población se ha ido del país y aún así está haciendo récord histórico. Pero es porque tenemos un plan que estamos ejecutando, tenemos un proyecto y hacia allá es que vamos direccionados. Esa ha sido la gran diferencia de este liderazgo con liderazgos anteriores en Venezuela. Bueno, Adriana, déjame nombrarte a la gente acá que está saludando. Richard Blanco, Jimmy Yu dice, vamos Adriana, vamos arriba. ¿Cuántas velas pueden encender una vela? Bendiciones, fuerza al pueblo venezolano. Ítalo dice, el deseo de cambio a fines del 90. Bueno, Jesús dice, gracias Alejandro desde Mérida, Venezuela, vamos. El final con nuestra chica líder María Corina y Edmundo para todo el mundo, el 38J, el 28, creo que haber puesto Hacemos Historia, que viva la libertad carajo, ahí haciéndole un guiño a Milei. Síganos, yo soy un poco crítico de Milei, pero bueno, vamos a intercambiar igual. Y bueno, a todos los que estuvieron ahí, gracias, yo ahora sigo un ratito más, así que no se vayan, quédense, suscríbanse, denle like. Y muchas gracias, Adriana, por este testimonio. Cada vez que quieras salir, tenés el espacio y cada persona que quiera salir va a tener el espacio acá, porque como ya lo dije, esto ya no es una cuestión periodística. Tampoco voy a decir que soy militante, porque no estoy todos los días, todo el día, militando ahí para eso, pero sí es una causa que me parece importante, primero, para la gente en Venezuela y segundo, para la geopolítica de Sudamérica y del mundo. Así que me parece que no es un día más el 28 de julio y estaremos desde hoy, ya estamos desde hace varios meses,
luchando para eso. Así que te agradezco mucho por haber estado ahí. No, gracias a vos, Alejandro. Muchísimas gracias. Estamos aquí en contacto y a disposición. Claro que sí. Dale, un beso y nos vemos.